Antes que nada, obligatorio darles las gracias por la compañía, porque para mí es muy importante y porque esto refrenda esta atmósfera de afectuosidad y calidez que tiene esta ciudad y que a quienes no somos de ella pero queremos estar ya en ella, como Santi y yo, pues nos ratifica que hemos hecho una buena elección. En segundo lugar, la gratitud, imposible no hacerla de manera muy explícita, es una gratitud que se la quiero expresar a la librería Umbral. La librería Umbral es una bella librería situada en Tunja y que cumple la tarea de lo que fue el sueño de la librería después de la Ilustración. Los libreros tradicionalmente, después de fines del siglo XIX, siempre fueron combatientes de la cultura, no fueron simples mercachifles. En esta deriva que el capitalismo ha traído, donde todo se vuelve dinero y donde es el valor supremo, un valor que subroga completamente todos los otros, las librerías han caído infortunadamente en esa lógica, la lógica de no ser sino compraventa de libros. Y a mí me parece que ese anacronismo en buena hora de Stephanie, de Dianita, de Pablito, de hacer del libro, sí, claro, el elemento de su subsistencia, pero sobre todo también un bastión de la lucha cultural, y de la lucha cultural no en términos como de elevar el conocimiento per se, sino de poder constituir con la relación con el libro y todos estos eventos que se programan acá, y créanme que es muy inusual. Medellín tiene un buen número de librerías y ninguna librería en Medellín hace todo lo que ejecuta aquí Umbral. Yo lo quiero resaltar, no solamente para ustedes de Tunja, sino para la gente que está viendo esto en YouTube, porque es un sentido del libro y una forma de concebir qué es el librero que harta falta nos hace. Que los libros son maravillosos instrumentos, pero no para engolosinarnos con ellos o para alcanzar una cierta obesidad erudita, sino para poder participar de esos sueños y anhelos que tenemos, yo creo que muchos, de conseguir que esta humanidad gire hacia una concepción de la vida basada en valores muy distintos. Ya. Yo organicé estas 3 conferencias sincronizadas y traté de que cada una empalmara con la otra para evitarme reiteraciones, pero sobre todo porque yo soy muy obsesivo y a mí me interesa mucho seguir un camino explicativo que permita que el auditorio pueda hacer un seguimiento de lo que uno dice y que finalmente eso llegue a algún puerto. El puerto que a mí me interesa, sobre todo con la conferencia de mañana, que es el finiquito pues, de este pequeño ciclo, es el de poder mostrar por qué la cultura y el adjetivo, la cultura intelectual, es imprescindible y no puede ser un asunto únicamente de pequeñas élites, sino que el esfuerzo social y político debería ser por propagar el conocimiento y el conocimiento racional y artístico entre toda la gente. Alguna vez yo decía, es que Dostoyevsky no escribió para ser leído en un doctorado universitario, escribió para que lo leyese cualquier hombre o mujer de cualquier estrato social. Y esa es la tarea que mañana voy a tratar de desarrollar en la reflexión que ofreceré y que buscará como punto de determinación, como colofón de todo esto que he venido planteando, mostrar por qué la cultura es un arma fundamental y no gratuita, no secundaria, y por qué la debilidad cultural de la sociedad colombiana es una de las razones que sostiene esta exacerbación de la violencia que nos caracteriza. Sin falsas ilusiones, la cultura no transforma el mundo, pero sin ella es imposible que el mundo se transforme. Entonces, continuando con lo que señalaba ayer, y a quienes apenas vienen hoy buscaré que puedan estar contextualizados,
Voy a enfatizar hoy esencialmente en dos cosas. Una, retomar de una manera muy genérica, nada novedosa, la problemática de los derechos humanos, porque los derechos humanos están vinculados a la concepción de la democracia. Es decir, las democracias son directamente proporcionales a la capacidad de defensa, respeto de los derechos humanos. Entonces, hablar un ratito de ello y tratar luego de volcar eso a la realidad colombiana para examinar cómo en el trasiego histórico de nuestro país, infortunadamente los derechos humanos han sido más fórmula que realidad, más expresión que hechos. Por ende, quiero iniciar también con una generalidad. Después de la Revolución Francesa, fines del 18, comienzos del 19, el mundo occidental se abrió culturalmente en dos frentes que conocemos bien, que de un lado fue el concepto de racionalidad que tuvo la Ilustración, concepto de racionalidad que no es el mismo que tenemos hoy y que muchas veces se olvida que la racionalidad tiene una historia, y quienes hoy, por ejemplo, lanzan diatribas contra la racionalidad, en mi opinión, pasan por alto un hecho sustancial, y es que en estos 200 años, como se dice, mucha agua ha corrido bajo los puentes y la racionalidad ha tenido con su propia historia modificaciones sustantivas. Racionalidad de un lado, en esa esperanza de los ilustrados en que el planteamiento de los seres humanos en términos de una verdad sustentada racionalmente conduciría tarde o temprano a una mejoría de las condiciones de vida, no solamente en las relaciones con la naturaleza, sino las relaciones entre los seres humanos y de cada cual consigo mismo. Y enfrente de eso sabemos que como una reacción emergió el romanticismo. Y el romanticismo, a diferencia de la Ilustración, que hacía énfasis en el intelecto y en el despliegue del intelecto, el romanticismo pues reivindicó el lugar del sentimiento y lo que pudiéramos llamar el orden de lo afectivo, que a su vez también ha tenido una historia y que no necesariamente es algo que trataré de mostrar mañana. Hay una exclusión de la racionalidad y del mundo de lo afectivo. Pero políticamente, un efecto de la Revolución Francesa fue el desdoblamiento de dos concepciones que desde entonces se contrapusieron, que siguen vigentes hoy y que tuvieron su presencia en Colombia, muy en concreto en el siglo XIX, bueno, y buena parte del siglo XX, por no decir casi todo el siglo XX, que son el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Los nombres de Partido Liberal y Partido Conservador entre nosotros tienen su acentro en esa dicotomía política que surgió a partir de la Revolución Francesa y particularmente pues de la caída de Napoleón en el 15. El pensamiento liberal, que tuvo pensadores muy importantes que incluso no son solamente datables en el siglo XVIII, mucho antes. Yo creo que pensadores como Locke, como Spinoza, como Kant, perfectamente se pueden incluir en el dominio del pensamiento liberal, pero que ya, bueno, también Ricardo, Smith, pero que ya en el siglo XVIII encontró algunos pensadores que intentaron darle un soporte teórico, como fueron, por ejemplo, Bentham y hoy alguien como Hayek. Ese pensamiento liberal lo que planteaba era que la sociedad tendría que tener como basamento el cumplimiento de algunos principios indefectibles. Por ejemplo, la igualdad de todos ante la ley. Bueno, yo ayer decía, y hago una pequeña digresión, que este pensamiento liberal fue contrarrestado por la reflexión de Marx, señalando dos errores de él. Y creo que es la altura de mencionar uno, y es que la libertad, la igualdad ante la ley,
es una igualdad abstracta porque las condiciones concretas de la sociedad desigualan a los hombres. Eso puede ser, es bueno decirlo de una vez porque era una cuña que Marx le ponía críticamente al liberalismo. Planteaba la libertad individual, es decir, que hubiese un despliegue de los individuos en consonancia con su voluntad y sus decisiones. Ojo, que eso de todas maneras significa un gran adelanto con respecto a todo lo que había sido la larga tradición medieval, porque ahora estaríamos ante el anhelo de que cada vida humana pudiera realizarse en función de lo que el individuo propendiera por hacer. Y en ese sentido la libertad individual, y son grandes conquistas, deberían pasar por ejemplo, el respeto a la decisión de culto religioso que tuviesen. No olvidemos que se venía de guerras religiosas que habían sido muy costosas y que habían desgarrado profundamente a Europa, que también era menester una libertad de expresión. Ese es un punto capital que van a recoger los derechos humanos, la libertad de que cada ser humano pueda expresar públicamente lo que piensa, de tal manera que eso permita una especie de multiplicidad de intervenciones en el seno de la sociedad, de lo cual, como veremos en una concepción positiva de la democracia, no hay que pensar que ese pluralismo humano, que es tan difícil, porque pone el nivel de dificultad de nuestra vida en un grado muy alto, es sin embargo la gran riqueza nuestra. Es decir, el diálogo, incluso cuando cobra la versión del debate, de la polémica, es enriquecedor. Y en ese sentido hay que propender, no porque la gente caiga en posiciones unanimistas, sino porque la gente exprese y abra un hervidero de visiones y de interpretaciones. Había una bella consigna de los chinos, de Mao en particular, que decía que se abran 100 flores y compitan 100 escuelas del pensamiento. Eso pues como para señalar la importancia que los seres humanos nos movamos en un terreno de la discrepancia respetuosa, pero discrepancia que finalmente es fructífera porque obliga a cada parte a tener que encontrar los mejores argumentos a favor de la posición que defiende o a escuchar sensatamente los argumentos del otro. Obviamente los liberales también defienden una libertad de asociación, que la gente se junte, que la gente se reúna y se articule también en función de las cosas que considere que son apropiadas. Un planteamiento muy importante de los liberales, que va a ser motivo de mucha discusión y muy particularmente con el marxismo, y que hoy en esta versión pues del liberalismo, que es el neoliberalismo, es bastante pronunciada esa posición, es la limitación de los poderes del Estado. Los liberales piensan que el Estado es una amenaza que pende sobre los individuos y es necesario recortarle los poderes. Eso tiene tanto de ancho como de largo. Es cierto que el individuo tiene que tener un margen de movilidad frente a los poderes del Estado, pero el problema por ahí es que como el liberalismo va a considerar que el individuo, el que habla, es el propietario privado, el Estado, con aquella concepción del libre mercado, lo que termina es promoviendo unas fuerzas que ya están perfectamente configuradas y que en su origen ya son desigualitarias. Por ejemplo, las formas en que el capitalismo despliega la producción, que en consonancia con ello marca también la distribución, la circulación y el consumo. Y punto de anclaje decisivo del liberalismo, el derecho a la propiedad privada. Ese es un tema también pues muy exigente, que sabemos que unos años más adelante Marx objetará, pero que también se ha malversado mucho la posición de Marx. Pues yo escuchaba, por ejemplo, en mi pueblecito, en Jericó, un diálogo, porque yo oigo mucho, a mí me gustan los espacios públicos, estudiar en los cafés y eso, me gusta ver la gente y una señora cuando Petro estaba de candidato decía, sin ambajes, decía que le habían dicho que Petro le iba a quitar las casitas a todo el mundo, porque Petro era comunista. Esa forma difamatoria de lo que son los planteamientos marxistas que tienen que ver es con
la expropiación de los grandes medios de producción, de que los grandes medios de producción de los cuales depende la vida de la sociedad no estén en manos del derecho privado y de la iniciativa de un empresario que dice, pues si ustedes me van a subir los impuestos, entonces yo me voy con esto para otra parte, porque la suerte de la sociedad queda entonces dependiendo de la caprichosidad o los intereses de un individuo concreto. Entonces, la propiedad sobre los grandes medios de producción, que a su vez hay que agregarlo, se suele decir, no, lo que por parte de los liberales lo que pasa es que todo lo que es público mal funciona y es territorio de la corrupción más desenfadada. Y bueno, tenemos ejemplos, en el caso de Medellín, nosotros tenemos una empresa que es pública, que es una empresa estatal, que es Empresas Públicas de Medellín, que siempre ha sido pública, y Empresas Públicas de Medellín es un ejemplo, no solamente para Colombia, sino para América Latina y probablemente para el mundo del buen funcionamiento de la prestación de servicios públicos. Yo soy muy viejo y yo no recuerdo haber abierto un día una llave de mi casa, de no mediar un anuncio previo, de que haber una limpieza de tubería, etcétera, y que no venga, o que se esté yendo la luz permanentemente. Es una falacia, pues, que por el hecho de que algo no sea personal de uno, entonces ya estaría condenado a estar en mal funcionamiento. Eso, digamos, es lo fundamental como del pensamiento liberal, y lo quiero recoger porque marcó mucho una posición partidista en Colombia, nacida a mediados del siglo XIX, que es la del Partido Liberal, y que ayer hablábamos, tiene un arco de vigencia, igual que el Partido Conservador, hasta fines del siglo XX, aunque todavía mantiene los coletazos que Zulay advertía. Todavía tiene unas bancadas significativas, pero contrasta con lo que pasaba en 1990, en la época en que todavía Zuleta vivía, 1988, porque Zuleta muere el 17 de febrero del 90, en donde los que somos mayores sabemos que la atmósfera del país parecía estar simplemente y para siempre repartida entre liberales y conservadores. En 33 años esto se ha cambiado profundamente, esos partidos cada vez han perdido más su naturaleza, cada vez se vuelven simples maquinarias electoreras, y hay una especie de explosión o de pulverización, diría yo, en formaciones políticas intrascendentes, aunque muy eficientes en la manipulación que hacen del Estado para bien personal de ellos. Y obviamente, pues, pieza angular del liberalismo, el libre mercado. Tema siempre muy delicado. Yo le digo a mis amigos marxistas, esos temas no hay que despacharlos tan simplistamente. Yo creo que en el mundo contemporáneo estamos en un reto, y es bregar a estudiar lo que ha pasado con China, para bien o para mal, con respecto a esta concepción de un Estado que regenta, sin embargo, un ámbito en el cual la circulación libre del mercado se da. Bien, obviamente contrapuesto a los liberales estarían los conservadores, que no me voy a detener en ellos ahora mucho, simplemente mencionar que los conservadores siempre han resaltado la importancia fundamental del Estado, han resaltado la importancia de la familia, por eso son las fuerzas que se oponen a la reivindicación, por ejemplo, de la eutanasia, del aborto, del divorcio, porque consideran que la familia es un núcleo. Hay una idea que se volvió una especie de lugar común, y es que la familia es la célula de la sociedad. A mí me gusta mucho recordar lo que dice Philippe Ariès, el historiador, y dice, sí, es una célula de la sociedad. Philippe Ariès tiene un estudio extraordinario que yo les recomiendo que nunca dejen de leerlo, que se llama La infancia en el antiguo régimen, que es una historia de la infancia y que pasa por una historia de la familia en Occidente. Y Philippe Ariès dice, sí, es verdad que la familia es la célula de la sociedad, pero no olvidemos que hay células cancerosas, que hay células que hacen mucho daño. Lo cual pues significa es que el concepto de familia, como todo, está en el río de la historia, y hoy está asistiendo a modificaciones sustantivas en gran medida, por ejemplo, por la
por la irrupción de las mujeres a la palestra histórica y por los replanteamientos sobre qué es la experiencia amatoria, qué es la libertad en el seno de un vínculo amoroso, etc. Los conservadores obviamente pues hacen un gran resaltamiento de la tradición, de la religión y de la autoridad jerárquica. Dicho esto, me es imposible no advertir algo, y es que liberales y conservadores no son una camada de tontuelos que están diciendo cosas de pipiripao. Ahí hay pensadores muy serios y hay que tomarlos en serio y hay que estudiarlos. Y a los liberales y conservadores de hoy que existen y que son muy inteligentes, hay que escucharlos, analizarlos para poder confrontarlos. No basta con la actitud despectiva, peyorativa, de considerar que son unos anacrónicos que hablan por fuera de las verdades contemporáneas. Bien, y obviamente también tuvieron sus grandes figuras, ¿cierto? Por ejemplo, yo personalmente he sido un lector juicioso de uno que es quizás uno de los más importantes, que es Joseph de Maistre, el conde de Maistre, pero está también Luis Bonald. Estoy hablando en ese tránsito del 18 al 19 de Edmund Burke, y hoy un recién fallecido, que yo se lo mencioné a Pablito en un último libro que salió de él, y que a Pablito le dio náuseas, pero yo le decía, hay que aprender a sentir náuseas y seguir pensando a nuestros contrincantes ideológicos. Es Roger Scruton, el profesor inglés que fue como el paradigma del pensamiento conservador hasta nuestros días. Bien, voy a decir unas generalidades sobre los derechos humanos, pero ¿saben por qué lo hago? Porque probablemente para algunas de ustedes esto sea trillado, pero siempre pienso que, máxime donde hay un auditorio joven, siempre recuerdo una expresión de Stanislao que decía, un pueblo que no tiene conciencia de sus derechos no lucha por ellos. Y las palabras derechos humanos circulan a trocha y mocha en nuestra sociedad, pero es muy probable que mucha gente, y si no en este auditorio, la gente que esté oyendo esta conferencia después por YouTube, quizás tras esa palabra no logre precisar nada o sea muy vago. Entonces digámoslo durante 5 minuticos para no ir más, que los derechos humanos son esa conquista también nacida de la Revolución Francesa y que al tiempo de hoy por lo menos nos ofrece 3 generaciones de derechos humanos. Hay un gran debate, algunos historiadores de derechos humanos dicen desde el principio los derechos humanos conjugaron todo lo que hoy se ha presentado como en sucesión histórica, pero eso quizás es secundario para nosotros. Ahora lo importante es advertirlo, y porque si nosotros tenemos conciencia de eso, tenemos un referente, por ejemplo, de exigencia al Estado, pero también de posibilidades de luchar en defensa de lo que ya ha sido una conquista que está establecida formalmente en nuestra Constitución, pero que sabemos que las más de las veces se infringen. El arranque de los derechos humanos fue el pronunciamiento en torno a los derechos civiles y políticos. Y eso pues data de ese pasaje del 18 al 19. Entonces el derecho supremo, soberano, el derecho insignia de los derechos humanos, el derecho a la vida, que lo vamos a mirar en Colombia, porque lo dramático de nuestra sociedad, porque ese concubinato impúdico entre una democracia formalmente establecida y un terror que cruza esa democracia de cabo a rabo, hace que el derecho supremo a la vida sea un derecho permanentemente violado desde muy diversos sectores. Ayer traía a colación que nada más en el conflicto que viene del 80 al presente, Colombia refrenda 500.000 asesinatos. Eso es una cifra abrumadora. Eso es una catedral que pesa sobre la conciencia de todos nosotros.
Pero también decía ayer que en el conflicto que va del 49 al 53, aunque no termina estrictamente en el 53, pero ahí con la dictadura de Pinilla, que ponen los liberales y los conservadores, que ponen para salir del mismo conflicto que ellos habían armado, y dentro de un rato haré alusión a ello. Ese conflicto en un país de 12 millones de habitantes costó la vida a 200.000 colombianos, lo cual quiere decir que es un país que tiene en su derrotero histórico una larguísima tradición de violación de los derechos humanos, comenzando por el derecho capital de todos, que es el derecho a la vida. Ahí siempre hay que recordar lo que dice Freud, de que aquel día lejano en que un hombre en disputa con otro, en vez de enviarle una pedrada o golpearlo con un garrote, le lanzó un insulto, que ese día se estatuyó la cultura. Porque es una forma de elaborar la pulsión de muerte y de impedir el efecto desastroso de ella. Una sociedad que pierde el cauce y se habitúa al desastre del asesinato, y no solamente por condiciones políticas, sino en la vida cotidiana. Es como si estuviéramos siempre propensos a pasar al acto destructivo. En todo caso, pues sea lo que fuere, ese es un derecho fundamental que se consignó y se empezó a ejercer más o menos en las democracias que se fueron configurando: el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica. Eso es decisivo. Pensar en una sociedad alternativa a la capitalista, si es que ello llegara a ser posible, nunca podrá ser sin que en esa sociedad exista la libertad ideológica de la gente. No se puede pensar que frente a una libertad, las más de las veces formal, como la que tenemos en las sociedades capitalistas, esa libertad hay que pagarla con la desigualdad económica tan flagrante que tenemos, pero no se le puede contraponer a eso que para lograr la igualdad económica, entonces hemos de perder la libertad. Y la libertad es la libertad de uno decir lo que piensa. Pues es que eso es, por decirlo, un hábito que es fundamental no solamente en la vida política, sino en la vida personal. Hoy hablaba yo con Zulay y le decía que un principio fundamental de la amistad es la expresión sincera de lo que uno piensa del otro, y que el otro va a tener la garantía de que lo que uno le dice a él sobre él o ella es efectivamente lo que uno piensa. Y en la amistad, como en el amor, también hay que aprender a que esa libertad para que el otro enuncie, discrepe, confronte, tenga escenario. Esa es parte de las conquistas también que han hecho las mujeres y que han revolcado completamente el concepto de pareja. De esa pareja subordinada con la mujer silenciosa se ha pasado a una mujer interlocutora. Los derechos civiles y políticos también configuraron el derecho a la propiedad, etc. Tengo que acelerar. El derecho de asociación, de huelga, de voto. Eso fue en la primera generación. Algunos historiadores, reitero que hay discrepancias con eso, pero no me detengo en ello. Algunos historiadores dicen que esa segunda, que es la que se da en el tránsito entre el 19 y el 20, reivindicó los derechos económicos, sociales y culturales, que son también derechos. Cuando un muchacho no puede estudiar en la universidad porque la universidad no le permite el acceso por el costo, porque formalmente tenés derecho, pero cuando vas a hacer el doctorado o el posgrado o incluso el pregrado, eso te puede valer 6, 8 millones contra unos salarios pírricos que está recibiendo la gente. Tenemos que reivindicar que hay un derecho efectivo. Lo que pasa es que esos derechos hay que hacerlos cumplir. Entonces hay derechos que se forjaron sobre lo económico, lo social, lo cultural, que incluyen el derecho al trabajo. Fíjense que todo esto está formalmente expresado. Eso no es accesorio. Es importante porque por lo menos que esté consignado nos da
una legitimación para agenciar una lucha. El derecho a la vivienda, pero una vivienda digna, el derecho a la educación ya dicha, etc. Y finalmente la tercera generación es la que ha hecho tránsito entre el siglo XX y el XXI, y son los derechos que incluyen los de justicia, paz, solidaridad y colectivos, pues derechos de los colectivos. Pero también se incluye ahí, por ejemplo, el medio ambiente. Entonces hoy reclamamos, por ejemplo, en materia de justicia, que haya un trato ecuánime en función de los merecimientos de la persona, que en materia de paz, que haya condiciones no amenazantes ni destructivas para el despliegue de la vida, que en materia de solidaridad haya apoyo y respaldo en situaciones de contingencia, así como hay solidaridades en la vida personal, solidaridades también cuando alguna situación anómala o indeseada afecte a un colectivo. Desarrollo de los patrimonios de la humanidad para beneficio de la humanidad, desarrollo de los espacios públicos, exigir moralidad administrativa. Entonces esos son derechos. Colombia tiene 114 millones de hectáreas, pero es un país muy rico, todavía pese a la devastación a que los hemos sometido, en bosques, en zonas forestales, en zonas selváticas que no pueden ser tocadas, o como ha dicho Petro, por ejemplo, con el Amazonas, y tenemos parte del Amazonas, que eso tiene que ser un patrimonio de la humanidad y un derecho de la humanidad entera, y que quienes hacen la polución que está llevando este planeta a la devastación tienen la responsabilidad de contribuir al mantenimiento de lo que es el gran pulmón de este planeta. Bueno, esas tres generaciones, si uno es esquemático, han tratado de copar la articulación, por un lado, de la libertad, por otro lado de la igualdad y por otro lado de la solidaridad, que los franceses decían fraternidad, bella palabra, pero que tiene esa significación que lo vincula muy a la familia, entonces hoy decimos la solidaridad. Bien, es menester reiterar que hay un problema con los derechos humanos, y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Lo que pasa es que en Colombia es muy acentuado, y es la separación entre su enunciación, su plasmación escrita y la concreción efectiva de ellos. Que de un lado hemos avanzado mucho en enunciarlo, y yo siempre valoro que se enuncie. Yo recuerdo esto contado anecdóticamente, que cuando se estaba en vías a la constituyente, un hombre que hoy está en el recuerdo nuestro con todos los merecimientos del mundo como representante de las posiciones democráticas en este país, un hombre valiente, un hombre de coraje, un hombre lúcido, un hombre además, yo lo conocí personalmente, muy noble, Carlos Gaviria. Carlos Gaviria se oponía a esa constituyente. Y recuerdo en la Universidad de Antioquia decir él, porque yo participé en un pequeño debate que hubo en la Biblioteca Pública Piloto, donde él fue uno de los intervinientes, él aducía pues que eso eran cambios formales y que lo que necesitaba la sociedad eran cambios reales y cambios efectivos, entonces que no nos desgastáramos en escribir cosas, en larguísimos debates, donde simplemente íbamos a plasmar en un papel cosas que iban a ser muy distantes de la realización. Y recuerdo como si fuese hoy que una mujer que es también una de esas que merece un lugar pues en la memoria de todos nosotros, brillante, inteligente, profunda, muy poco conocida en Colombia, pero de gran calado en Antioquia, que se llamó María Teresa Uribe. María Teresa, que era un ser que tenía esas cosas extrañas de ser una gran polemista y al mismo tiempo una afectuosidad. Es decir, debatir con María Teresa
quienes estaban en debate con ella, eso era muy enredado porque pues vos en el debate en cierta manera cuando entra la emoción en juego, que no necesariamente obnubila la razón, pues definís al otro como contrincante. En cambio María Teresa en el tono de voz, en la forma de llevar la discusión, lo envolvía aún en una afectuosidad que uno terminaba hermanado con ella antes de llegar a un acuerdo. Y María Teresa le decía, creo que con una gran agudeza en ese momento, porque hoy se pueden pensar las cosas muy fácil desde hoy, pero en el fragor del momento era más difícil. Y María Teresa decía, doctor Gaviria, mire, poner la cosa en el papel es darnos ya una articulación, es darnos la posibilidad de que en función de eso nos juntemos y entonces lo reivindiquemos, es clarificar. Si se clarifica ya tenemos un norte que permitirá que la gente se reúna, cosa que después se demostró. Y Carlos Gaviria, que en su nobleza, y lo digo honrando su memoria, en su nobleza era un hombre que sabía reversar, porque si no sabemos reversar, estamos perdidos, vamos directo al precipicio y no tenemos entonces cómo evitar el desastre. Carlos Gaviria, después sabemos que fue una referencia fundamental en Colombia de la defensa de lo que fue la Constitución del 91 y de la implementación de la Constitución del 91. A Carlos Gaviria le debemos los primeros debates sobre el derecho a la eutanasia, el derecho al aborto, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos, secretario stalinista? Bien. ¿En serio? ¿Media hora apenas? Sí. 26 minutos para la sesión. Pero para una hora. Por eso, pero digo que me quedaría el margencito del cuarto de hora. Bueno, entonces listo. Bueno, entonces si yo recojo todo eso en términos tan generales y lo aplico a mi país, lo que tengo que decir es que Colombia, y esto no cuesta ningún esfuerzo intelectual especial, Colombia presenta una democracia muy bien establecida en lo formal. Además ha tenido una vocación de eso desde siempre. La Constitución de 1863, la de los radicales, es famosa la expresión de Víctor Hugo, que cuando la leyó dijo, ese parece un país de ángeles, porque eran tales las libertades. Aquí constituimos una democracia que veremos tiene cumplimiento en muchas cosas, pero al mismo tiempo hay profundas infracciones a esa democracia. Y tenemos unos derechos humanos muy bien estipulados, pero también un incumplimiento reiterado y generalizado de ellos. Por eso es una democracia que falla en el cumplimiento de lo mismo que ella enuncia y que ella propone. Los derechos humanos, que son una conquista, esto siempre es bueno decirlo porque a veces se piensa que los derechos humanos son concesiones gratuitas que nos han dado. No hay nada en la vida que marque las posibilidades de la vida de la gente que no haya sido efecto de las luchas de la gente. Y esos derechos humanos, en esas luchas que los han emplazado, han buscado marcar el carácter universal de ellos, es decir, su validez para todos y para todas, el carácter permanente, es decir, que no los desechemos y no permitamos que se desechen, y la importancia fundamental, no solamente para la realización de la vida personal, sino obviamente para la realización de una sociedad que pueda avanzar con mejores esperanzas. Ahí hay algo que a mí me parece muy importante y que es a lo que me voy a dedicar mañana, y es que en esas conquistas es muy importante que los seres humanos estén dotados de unas cualidades que les permita efectivamente adelantar las luchas. Hay una que a mí siempre me parece muy raro, ¿por qué no se enuncia, por qué en los diagnósticos de la sociedad no se plantea? Y es la necesidad de seres humanos que dispongan de una lucidez intelectual, de una capacidad de entendimiento. Por eso es que mañana quiero detenerme en ello.
Porque a mí me extraña mucho que la inteligencia y el conocimiento y el pensamiento, que son tres cosas distintas, no se consideren bastiones fundamentales para la conquista de una mejor sociedad. Si uno no entiende algo, está condenado a embrollarse con eso. Un ejemplo muy sencillo: si vos tenés una estrechez mental, una carencia de fundamentos en un conflicto amoroso que tengas, probablemente la puja que haces no hará sino anudar más todavía el conflicto, volverlo todavía más ciego. Yo creo que la inteligencia, y con ella, la inteligencia no es una glándula, la inteligencia es una posibilidad que tiene el ser humano que se nutre a partir de por ejemplo, la dotación de conocimiento que tiene un ser humano. Pero el conocimiento a su vez no es suficiente, porque uno puede conocer para gozar de una información y no ser capaz de pensar. Y ese desatamiento del conocimiento a ese riesgo que es el pensar y que alcanza la expresión del pensar propio, en mi opinión es condición fundamental para poder adelantar la salida de los conflictos en que vivimos. Pero cuando vos oís ciertas explicaciones que cunden, por ejemplo, en los sectores populares, del conflicto en Colombia o de cómo se tramitará ese conflicto, etc., la primera preocupación que salta es: con semejante inteligencia del problema, estamos condenados a perseverar en él. Y esto lo quiero adelantar porque para mí el esfuerzo que hace una juventud tan comprometida como la que se reúne en este bello sitio, en la librería Umbral, es una lucha por bregar a elevar el nivel de reflexión, de pensamiento y de crítica del común de la gente. Y es una lucha que no se da, por ejemplo, en el mundo académico, porque el mundo académico es ajeno completamente a los procesos de la sociedad. Las universidades no tienen arte ni parte con lo que pasa en la sociedad. Y nunca las universidades han jugado un papel importante en la historia de la humanidad. Las universidades, por ejemplo, del Renacimiento no fueron las que generaron esa gran revolución que fue el Renacimiento. La Revolución Francesa no pasó por las universidades de Francia. La Revolución Bolchevique no se cultivó en ninguna universidad moscovita o petersburguesa. Y al contrario, mi opinión es que cada vez más las universidades adocenan el conocimiento, lo elitizan, le restan toda potencia, vigor y crítica y configuran un tipo de sujeto absolutamente dócil y que piensa que su destino está ya consignado únicamente en la condición de trabajador especializado en algo. Y por eso estas luchas quijotescas, luchas de pequeño alcance, pero que hay que perseverar en ellas, porque probablemente sí, las formas de lucha de esta índole se logran multiplicar, entonces la esperanza estaría en que el esfuerzo por que la gente, jóvenes y viejos, puedan acceder al patrimonio de la humanidad, porque es que es un patrimonio. Es que es como, no sé, por ejemplo, una bella catedral. Eso no puede ser propiedad de unos, que estaría ante la vista únicamente de unos cuantos privilegiados. Esa bella catedral está ante la vista de quien quiera aproximarse y ojalá con elementos de interpretación. Bueno, lo mismo pasa con el arte, con la filosofía, con la historia, con la política. Pero ¿por qué diablos la gente del común no tiene acceso a ello? Y por eso la lucidez intelectual, en mi opinión, es un elemento clave para poder, mediante la unión y el juntarse, el saber juntarse y el saber organizarse, poder avanzar en la lucha o en la defensa de los derechos que hemos conseguido. Las conquistas no se alcanzan ni se defienden atomizados. Uno por uno estamos muertos. Y lo único es juntarnos. Juntarnos allí donde nos conjunta la vida, lo que nos inclina, lo que nos lleva, y volver eso un bastión que no sea solamente para el cultivo personal, sino también para ponerlo en dirección a otros. Otra vez evocando lo que conversaba con Lina esta mañana, yo le decía a Lina, es que la tarea
que nos correspondería a quienes nos movemos en el campo de las ideas es estar abocados a cosas que nos son esenciales en lo más íntimo. Y yo le ponía el ejemplo mío, que para las conferencias del próximo año, un amigo muy querido me advertía: Carlos, no estás de pronto extrañando el camino y te vas a poner en unos compromisos que te enajenarán de las cosas que en este momento vos querés indagar, en correspondencia con los momentos de mi vida. Yo le decía, y era lo que le planteaba yo a mi amigo, yo le decía: no, es que lo que yo voy a estudiar, porque me nace de las entrañas como pregunta y necesidad y casi que urgencia, es lo que yo cada mes sacaré 2 horitas o horita y media para hablarle a otras personas, y punto. Pero eso que estoy tratando de indagar tiene que estar en manos de los otros, y que los otros hagan con ello lo que a bien tengan, que lo compartan, disientan de ello, le agreguen, le quiten, etcétera. Pero tenemos que mantener un circuito con el conocimiento que desborde esta institucionalidad que ha terminado simplemente por generar un monopolio del saber en unas instituciones, saber que a su vez queda ya inválido completamente porque no hace ningún efecto real sobre la sociedad, mientras el grueso de la población está entregado a la tontería reinante de los discursitos de autoestima, superación personal, etc. Y me entienden, es decir, yo creo sinceramente que ese es un valor fundamental que hoy tenemos, y es no la educación para que me den un título y yo pueda ejercer una profesión, sino la educación como formación espiritual que me permita estar sintonizado con mi mundo, entender mi mundo y adoptar la posición que a bien tenga yo con ello. En función de eso, voy a decir, tengo 10 minuticos y 15, 25. Voy entonces a aprovechar este resto. Es que no saben si incumplo lo que me aguarda. Oiga, voy a decir algunas cosas sobre Colombia que me parece importante para que podamos luego conversar. Entonces, este panorama que ha antecedido, ahora breguemos a ver a nuestro país en concreto. Decíamos, la situación de Colombia es una situación paradojal. A los únicos que no les extraña esta situación es a los colombianos. En el mundo es una extrañeza. Yo he tenido personas conocidas extranjeras, recuerdo en este momento una argentina que me decía: Carlos, yo no entiendo tu país. Es un país que se mantiene estable en su economía, no anda con altibajos, aquí no estamos de pronto con tasas de inflación que desbocan completamente la economía y la caotizan, aquí no tenemos una secuencia de golpes de Estado que estén amenazando la regularidad de los protocolos electorales, el sistema electoral opera, cada 4 años nos llaman a que vayamos a las mesas. Y decía mi amigo, pero al mismo tiempo es un país que todas las estadísticas señalan que hay una gran inequidad, que es bandera de la inequidad en el mundo y en América, que su barbarie es impía, que es atroz, que da miedo imaginarse qué es vivir allí, y que hay una corrupción galopante y consecuentemente también una gran despolitización. Y esa extrañeza que le produce a quienes nos miran de lejos, pero que aquí tal vez nos hemos habituado, que es algo que a veces favorece al ser humano y otras veces lo desfavorece, y es que lo que cotidianizamos se nos vuelve el patrón de normalidad y dejamos de verlo. Edgar Allan Poe tiene ese cuento que muchos de ustedes sé que lo han leído y trabajado, tan bello, que es La carta robada, en donde Poe habla de la reina tiene un amante, el rey sospecha de ello, entonces le pide al inspector general de la policía que por favor pues averigüe quién es el amante clandestino de la reina, y entonces montan un dispositivo de vigilancia y un día se percatan que a la reina le ha llegado subrepticiamente una carta
Entonces el inspector inmediatamente despliega el operativo, allanan la alcoba real y empiezan una requisa pormenorizada de cada detalle, exhaustiva, y no la encuentran y se van. Y el cuento termina con que en la carta, que era efectivamente del amante, la reina, cuando alcanzó a ver que venían a allanar la habitación, la arrugó y la tiró a un cenicero como cualquier cosa de poca monta. Entonces los otros buscaban por todas partes, pero lo que tenían ante los ojos era lo que menos veían. Como efectivamente, a quien menos vemos es al ser más cercano que tenemos, lo que menos pensamos es esa atmósfera en la que estamos respirando todos los días. Entonces, esa extrañeza tiene que ver con que constatan, y obviamente la inteligencia de los procesos que pasan en Colombia nos conducen es a extrañarnos nosotros también, con que en Colombia hemos tenido unos derechos reconocidos, pero al mismo tiempo negados. Es que fíjense la lógica, se reconocen, pero al mismo tiempo en los hechos la vida los niega. Y convivimos con esa dicotomía. Que seamos uno de los países más violentos del mundo, que lo hayamos sido, y que es una violencia secular, porque pues no tenemos oportunidad, pero a Colombia habría que examinarla en la secuencia histórica, incluso si simplemente arrancamos de la República, de la instauración de la República. Colombia fue un país anegado en el dolor y en el sufrimiento desde el comienzo. Eso tiene explicaciones históricas, pero es un país en donde la violencia ha estado a flor de piel permanentemente, ha sido un recurso de solución. En el siglo XIX se dieron 6 golpes de Estado, que además eran golpes de Estado que cobraban vidas, etc. Golpes y autogolpes, porque también somos expertos en eso. En el autogolpe, por ejemplo, de Rafael Núñez, etc. Pero bueno, eso es secundario. Es una violencia que, si hago un corte en los últimos 70 años, o sea, de los años 50 para acá, pero sin desconocer que hay una antesala que no desdice mucho de esto, lo que encontramos es ese rasgo de la violencia constante. Y que hemos tenido y tenemos unos agentes históricos de la violencia en Colombia en los últimos 70 años que pueden ser perfectamente situables. Una violencia agenciada por diversos agentes, diversas causas y diversas modalidades de la violencia. De eso hablaré mañana. Pero en estos últimos 70 años, muy poca voluntad de negociación efectiva por parte de quienes agencian el poder. Ayer decíamos, solamente Belisario, posteriormente por razones ya que no viene tampoco al momento de detallar, Juan Manuel Santos, cuando abre el proceso de negociación de La Habana, y obviamente ahora Petro. Pero yo hoy quisiera, en estos últimos minutos, situar frente a esas 5 causas de las cuales también me referiré mañana, que son la debilidad del Estado colombiano, la guerrilla colombiana, pues la historia de los movimientos guerrilleros colombianos, el narcotráfico, el paramilitarismo y la forma de gobierno que han adelantado los gobiernos en Colombia. Todo eso hay que examinarlo como una causal, o una serie de causas más exactamente, que nos ayudarían a explicarnos el país que tenemos y a entenderlo, porque las cosas que son dolorosas en la vida hay que sensibilizarlas, pero la sensibilización no explica, y lo que uno no explica no lo puede intervenir. Por eso yo, cuando oigo
que en la vida hay que exaltar la sensibilidad, yo digo, claro, pero una sensibilidad amarrada a un proceso de entendimiento, porque es la única forma en que podremos intervenir efectivamente las causas que están suscitando ese dolor. A esas 5 causas, que si quieren las detallaremos con cuidado mañana, no sé si podremos, pero si no quedan ahí en el tapete para que ustedes las indaguen. Yo creo que hay una causa más que hay que agregar de la inestable y paradójica situación de Colombia, y que la quise traer a colación por la vigencia que tiene ese problema en este momento. Es que hoy, cuando estaba organizando lo que les iba a decir, leí la noticia de que los 3 milloncitos de hectáreas que quiere Petro entregarle a los campesinos pobres y medios de Colombia, que han sido expropiados permanentemente, 3 milloncitos de, o 40 millones de hectáreas que tiene el país, según unos, cultivables o productivos mejor, o 24, pero eso es mucho, 3 milloncitos que además le cuestan un ojo de la cara, porque esos grandes terratenientes que tienen inoficiosa esa tierra, solamente el 7% de la tierra cultivable en Colombia se explota. La otra es tierra inerte, que está simplemente como una forma de, como suelen decir, engorde, del engorde para el aumento per se a través de lo que es el incremento de la renta de la tierra. 3 milloncitos. Y entonces yo me dije, claro, es que un tema neurálgico de la historia colombiana es el problema agrario colombiano. Es que ese es un problema atávico de nuestros campesinos. Yo creo que si en Colombia hay que poner en el tapete víctimas, el mosaico es muy amplio, pero el campesinado colombiano está en primer lugar. La violencia siempre la han padecido los campesinos, la violencia en los años 50, la violencia del narcotráfico ahora, es la cotidianidad, son las noches de zozobra, es la amenaza de que llegue el grupo X o el grupo Y, que la vida está pendiendo de un hilo. Y en Colombia el problema de la tierra es un problema que clama a los cielos su solución. Y por eso es tan injusto que una concentración de la tierra que indica que el 52% de la mejor tierra del país está en manos del 1.5% de la población, es una concentración que impide incluso el desarrollo del capitalismo. Es que el discurso de Petro es el discurso de, miren, señores capitalistas, pero tengan un poquito más de inteligencia, piensen un poquito más allá de lo inmediato, que ya lo decía Marx, que los capitalistas se enceguecen tanto en su propia y exclusiva rentabilidad personal que son incapaces de concebir a mediano o largo plazo hasta sus propios intereses. Si por ellos fueran, agotaban de una vez esto. Entonces les dice Petro, mire, si ustedes liberan tierra, que además no se las vamos a expropiar, se las vamos a comprar, pero por favor véndanla a un precio mesurado, entonces va a haber un campesinado que tendrá más capacidad adquisitiva, luego habrá un mercado más amplio y habrá una mayor y mejor circulación de las mercancías. Y ustedes podrán entonces tener abonados los mercados necesarios para sus productos. Pero el problema de la tierra en Colombia es un problema dramático. Y a mí por eso me parece tan importante que Petro haya puesto el énfasis en ese punto. Y ahorita, en los incrementos de presupuesto que acaban de declarar, no en vano es el Ministerio de Agricultura al que se le ha incrementado en un 34% el presupuesto, porque es un tema álgido de nuestro país. En estos minuticos decir sobre ello, porque me parece importante no perderlo de vista, que este problema viene originalmente desde la corona española. El modelo
de colonización que hicieron los españoles fue muy distinto al de los ingleses. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de los ingleses, y pensemos en Norteamérica, llegaban los colonos, llegaban con sus familias, se establecían en una hacienda y a trabajar se dijo. Y levantaban eso. Asesinaban los indígenas que como allá no eran desarrollados, entonces les estorbaban y no tenían ningún pudor para hacer las masacres que hicieron hasta que exterminaron literalmente la población indígena, a excepción de esas comunidades patéticas que hoy tienen más para que los turistas vayan a tomarse fotos con ellos, Sioux, Apaches, Dakotas, etc. Aquí la colonización española fue distinta porque donde encontró comunidades indígenas desarrolladas, no las exterminó, las sometió a servidumbre para que les rindieran beneficios. Entonces pasa con México, pasa con los incas y pasó aquí, en la meseta cundiboyacense, con los muiscas. Entonces a esos los sometían, los oprimían, les deformaban su cultura, les mutilaban muchas cosas, pero los preservaban. ¿Por qué? Porque rendían, tenían desarrollo social, una capacidad productiva, etc. Entonces los podían expoliar. Donde los indígenas no tenían ese desarrollo, no tenían reato en eliminarlos. Entonces los pijaos, los motilones, los caribes, los aburraes fueron culturas en extinción. Esa idea de que mientras los ingleses eliminaban los indígenas, los nuestros, que eso es una novela negra que se cuenta, la colonización española era benévola, eso es una falsedad. Ahí comenzó un problema muy bravo por el atraso en que estaba España como imperio frente a los desarrollos del capitalismo de ese momento. España representaba los remanentes de una sociedad de estructura feudo-vasallática. Entonces ellos lo que hicieron es que entregaban cartas de propiedad, cédulas de propiedad, en unas extensiones inconmensurables. Yo aquí no tengo datos puntuales, pero recuerdo haber leído que en el caso de Antioquia una sola cédula de propiedad copaba lo que hoy son 6 municipios de Antioquia con sus cascos urbanos y sus territorios rurales. Era una cosa escandalosa, pero además inoficiosa, porque pues tenían esas cédulas de propiedad y eso dormía el sueño de los justos siglo tras siglo. Antioquia, que los antioqueños se han ufanado de que es una cultura del emprendimiento, una cultura echada para adelante, una cultura de la iniciativa. Antioquia hasta el siglo XVIII era la cola de la vaca, era la región más, la antigua Gran Antioquia, que cubría parte del Chocó, Risaralda, Quindío, Caldas, norte del valle, etc. Era muy atrasada. Y entonces con las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII, los borbones que intentaban introducir a España en la modernidad burguesa dijeron, bueno, pero tenemos las colonias y eso allá no rinde nada, no era porque eran muy buenos y eso no rinde nada. Antes nos está costando mantener, por ejemplo, el establecimiento de toda esa estructura administrativa. Entonces enviaron a quienes pudieran pues aconsejar qué hacer. Y algunos de ellos, por ejemplo, Francisco Silvestre, etcétera, dijeron, mire, ahí lo único que hay que hacer es que hay que entregar esa tierra. No entregársela gratuitamente, hay que entregarle esa tierra a gente que la colonice y que se pueda instalar en forma digna para que puedan rendir una producción que a su vez, bajo la modalidad de impuestos, etcétera, pueda beneficiar a la corona. Y ese es el inicio de lo que en mi opinión es la única gesta nacional efectivamente existente en la historia nuestra, que es la colonización antioqueña, que viene de fines del 18 hasta comienzos del 20, y que allanó todo ese territorio tan feraz, pero al mismo tiempo tan indómito y tan difícil, y construyó los grandes cordones de colonización que caracterizaron y aún caracterizan algunos de esos pueblos. Una reforma agraria relativamente democrática. Por ejemplo, el pueblo mío, que ya dije es Jericó,
yo me acuerdo de niño, en Jericó no había ni pobres que anduviesen pidiendo plata, ni ricos que tiraran plata por los balcones. Había una relativa distribución, digámoslo así, democrática, porque el modelo era entregarle un lote en el pueblo y darle también un lugar en el campo para que el trabajo rural se pudiera adelantar, etc. Digo que viene desde la corona eso. Ahora, entramos a la independencia. Y la independencia no tocó nada en lo esencial de la estructura agraria de la propiedad. Los terratenientes, que a su vez eran los gobernantes de Colombia, pues ejemplo paradigmático de ello es Tomás Cipriano de Mosquera. Tomás Cipriano es 4 veces presidente, da golpes de Estado, le dan golpes de Estado a él, es hijo de una familia de esas que llamaban Patricia, del Cauca, llena de esclavos. No tocaron un pelo de esa estructura de propiedad. Entonces este país viene desarmado en la justicia social con los campesinos desde el arranque. La colonización antioqueña significó una reforma, pero es la única que ha existido. Y aterrizamos en el siglo XX con una situación que sintomáticamente en términos sociales es muy compleja y muy difícil, que es la de los campesinos. Y en el siglo XX nos topamos con que hay 2 contrarreformas. O sea que en lugar de avanzar en la democratización de la tierra, para la creación de una dignidad de los sectores campesinos y una mejor y más amable disposición de la sociedad en su conjunto, tenemos 2 contrarreformas hechas a sangre y fuego. Y hechas a sangre y fuego con anuencia del Estado, que eso es lo que es muy grave en Colombia. La primera contrarreforma es la violencia de los años 49-53. 300.000 familias campesinas fueron desalojadas, 200.000 muertos, y eran desalojadas como 30 años después, porque eran muy buenos discípulos, hicieron los paramilitares. Llegar una banda, generalmente configurada por un gran terrateniente, intimidar a los campesinos indefensos, obligarlos a desalojar la tierra, y detrás viene el notario con ellos retitulando esas tierras. Pero eso que pasó en los años 50 es lo que reeditan los paramilitares y el narcotráfico con anuencia del Estado otra vez a partir de los años 80. Yo fui con mucha frecuencia a Urabá cuando Urabá estaba en manos de los paramilitares. Cuando el general Rito Alejo del Río era el que comandaba la brigada, y era Vox Populi. Y yo recuerdo conversaciones cuasi clandestinas con gente que me contaba que el papá lo habían sacado volando de la tierrita, que se habían quedado sin nada, que les habían comprado a 10.000 pesos hectárea. Es decir, una verdadera contrarreforma en el sentido de una reconcentración de la tierra, que en lugar de lo que habíamos heredado de España, democratizarlo y entregarle a la gente tierra para que la trabaje, más bien la tierra que tenían los pequeños y medianos campesinos es expropiada. Ellos, amantes de la propiedad privada y que ponen el grito en el cielo con la expropiación, expropian sin compasión. Ya Marx también había dicho, ojo, que si vamos a hablar de expropiados, pues ¿quiénes de nosotros son hijos del dueño de un gran medio de producción en este país? Es que eso es el 1%. El otro 99% se podría en buena lógica decir, si no tiene propiedad, entonces ha sido expropiado para que haya unos propietarios. Para que haya propietarios tiene que haber quienes no lo sean. Entonces esas 2 contrarreformas agudizaron inmensamente el problema del país y situaron una muy compleja situación conflictiva en el campo. Por eso allanó también la presencia de las guerrillas en Colombia.
Esas guerrillas no se pueden juzgar moralistamente, eso no es un problema ni de héroes buenos ni de demonios malignos que se desataron, eso tiene que ver con el tejido muy complicado de la historia de Colombia. La historia de la FARC es una historia a respetar, a criticar, pero no a defenestrar, porque es que así no entendemos nada. La historia de la FARC es una historia de una guerrilla que surge de la situación de acoso y de indefensión en que se encontraban los campesinos en los años 50 y luego en los años 60, particularmente con el bombardeo a Marquetalia, los llevaron a esa actitud de no sumisión, sino de rebeldía que fue en montarse. Entonces, ese problema de agrario en Colombia es muy importante y finiquito con esto. Está dentro de otro problema que es gravísimo y agudo de nuestro país, que tiene que ver con la debilidad del Estado colombiano. Pero permítanme un minutico para cerrar lo anterior diciendo que esa violencia que expropió a los campesinos en los años 50, que había sido una violencia feroz de los conservadores contra los liberales, esa violencia ellos la resuelven, decíamos ayer, pues poniendo por decisión de los mismos partidos liberal y conservador a Rojas Pinilla. Rojas Pinilla no llegó allá porque era un gran general que tenía una capacidad retórica y oratoria, que había convocado masas, o tenía, por ejemplo, el generalato detrás de él. No, Rojas Pinilla era la mediocridad hecha ser humano. Escuchen algún discurso de Pinilla si es que logra juntar dos frases, porque era una cosa patética, sin lucidez, sin conocimiento. Entonces ellos ponen una figura muy manipulable, la instalan allá, y cuando la cosa se pone color de hormiga, porque los campesinos, tanto los liberales como los campesinos que venían del Partido Comunista, que estaban pues organizados por el Partido Comunista, empezaron a girar de una lucha contra el gobierno a una eventual lucha antisistema, se les prendieron las alarmas y dijeron: esta es la chispa que va a incendiar esta pradera, entonces paremos eso, y hacen el golpe de Estado. Entonces Pinilla llega con faz bonachón a decir que nos reconciliemos los colombianos, eso sí, reconciliémonos dentro de todo igualito, sin que haya reforma agraria, entrega a los campesinos de nada, simplemente no nos matemos, sobre todo no los mataremos a ustedes. Y se concierta esa paz en Colombia, pero esa paz va a dar como lugar, después de que destituyen a Pinilla, de una de las cosas que yo hubiese querido analizar, pero no tengo el tiempo, en mi opinión, más culposas del desastre de la sociedad colombiana, que es la constitución del Frente Nacional. Porque la constitución del Frente Nacional dejó como efectos finales una profunda devaluación de la política, un abandono completo de cualquier discusión política que controvirtiera con posiciones ideológicas distintas, un unanimismo que hacía del Estado únicamente el botín burocrático de repartijas de empleo, de contratos, etcétera, lo que ya ustedes, que son la mayoría muy jóvenes, han vivido. Ese Frente Nacional fue una peste completa para Colombia. Eso merece un análisis específico y detallado, pero ahora no podemos hacerlo. El remate es la debilidad del Estado. Es muy importante eso, porque sigue siendo una de las causas de la violencia que tenemos hoy. Y en la debilidad del Estado hay que evacuar inmediatamente un malentendido, porque cuando uno dice debilidad del Estado, se tiende a pensar en el opuesto, en el Estado fuerte, y el común de la gente asocia Estado fuerte a un Estado militarizado, etc. Decíamos, y repitámoslo, un Estado es fuerte, para decirlo gráficamente, cuando necesita muy poquitos policías y necesita muy poquitos soldados, hemos dicho, no salen a la calle. Permítanme una anécdota que se me viene a la cabeza. Es más o menos 1995, ha llegado a la universidad un invitado
italiano a dictar un seminario, y era un hombre que tenía buen dominio del castellano, yo no sé italiano, pero me pidieron que por favor yo le sirviera como acompañante, y además yo conocía algunas cosas de él y me gustaban, entonces, bueno, y estuve con él unos 3 días, que fue el seminario que él dictó allá. Y me acuerdo, lo hospedamos en un hotel central de Medellín que se llama el Hotel Nutibara. Y me acuerdo que al día siguiente de haberlo llevado yo al hotel, me llamó en la angustia más pavorosa, cuando eso no había celulares, sino fijo. Me llamó muy tempranito. Dijo: Carlos Mario, guerra civil. Y entonces yo estaba, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Yo dije, pues, con semejante capacidad de destrucción que teníamos, pero contá, no, calmate, tranquilízate, ¿qué pasó? Carlos, me he asomado a la ventana y hay soldados para arriba, soldados para abajo. El tipo asoció, claro, es que sacar el ejército a la calle es un estado de conmoción, que es casi que rayano en guerra civil. En Colombia es habitual. En Colombia los soldados no están acuartelados, los soldados están en las calles, salen y han llegado a confundir a la policía con los soldados, y entonces les dotaron de fusiles, y esto es una combinación que todo el mundo piensa que las fuerzas todas del Estado son armadas y que tienen licitud para poder hacer uso de esas armas. Un Estado es fuerte cuando no necesita muchos policías, no necesita demasiados jueces, no tiene demasiadas cárceles y no tiene demasiados investigadores. En esa lógica, Estados Unidos es un Estado débil, un Estado hipermilitarizado, un Estado lleno de cárceles, un Estado, bueno. Cuando detenta el monopolio de la fuerza, eso es característico de un Estado fuerte. La fuerza está en manos de la legalidad. Cuando dispone de medios y formas para tramitar la conflictividad que hay en la sociedad. Toda sociedad es conflictiva, pero el Estado dispone de los mecanismos que le permite a esos sectores en conflicto encontrar salidas. Y en general, pues, para tramitar pacíficamente los conflictos de la sociedad. Y remato con esto, ¿qué no es un Estado fuerte? Como para hacer la contraposición. Un Estado fuerte es, un Estado débil, perdón, es el que controla a todos por medio de las armas, es decir, bajo una amenaza y una intimidación permanente. Es el que tiene una gigantesca burocracia y es el que ejerce constante y permanentemente la represión. Un Estado fuerte es garante de las libertades civiles y políticas. Un Estado débil es un peligro para esas libertades. El drama de Colombia, y aquí termino, es precisamente que en un escenario multicausal de problemas sociales, con causas pues muy distintas, con agentes muy distintos, no es lo mismo un guerrillero que un paramilitar, no es lo mismo un sicario que un agente del Estado que se presta, por ejemplo, para las infamias que han cometido. Pueden encontrarse en común en que la vida del otro es una vida muy debilitada en la valoración, pero las modalidades son muy distintas porque los orígenes de ellos son muy diferentes en términos de agentes causales. En muchas formas del dolor y de la violencia entre nosotros, la extorsión, el secuestro, el desplazamiento, la tortura y finalmente la muerte. Y todo eso como si uno hiciera una triste sumatoria para decir que todas esas fuerzas descontroladas, un Estado incapaz de poner eso en regulación, porque además no tiene interés, porque además ha sido un Estado que ha estado en manos de quienes no saben legislar sino a favor de los ultrapoderosos, y por eso incapaces de hacer las reformas sociales que a gritos ha pedido Colombia. Que un país así ha terminado con este mosaico de violencias que ha padecido y que no se pueden equiparar, que a cada una habría que encontrarle su explicación propia,
ese estado, o mejor, esta sociedad ha terminado en un balance que es muy triste y muy preocupante, y que por eso es tan alentador que haya tantos jóvenes como los que están hoy acá, porque es posible que lo que las generaciones anteriores, en la cual está incluida lógicamente la mía, no logramos, ustedes, por lo menos con actitudes diferentes, puedan promover hacia una sociedad distinta, porque en Colombia lo que se nos desbarrancó completamente fue el respeto a la integridad de las personas y el sagrado respeto a la vida. Ese es el colofón de todo, porque cuando vos, por causas políticas, ideológicas, raciales, sexuales, de género o hasta de diferencia cotidiana, acudís al expediente de la muerte, lo que estamos es ante una realidad muy triste, y es que eso que se llama cultura no logra intervenir para impedir el efecto desastroso de la pulsión de muerte. Yo construí para mí como operativamente una noción de cultura que dice: cultura es todo aquello que en el orden material o espiritual se concierta para decirle un gran sí a la vida. Por eso es para mí contradictorio que se hable de cultura de la muerte. Es que el asesinato es la hecatombe de la cultura. La cultura es el invento humano para regular los efectos desastrosos de la pulsión de muerte, tanto en la vida personal. Cuando un hombre saca un puño y le pega a una mujer en una casa, la cultura ha colapsado ahí. Cuando el otro irrespeta, por ejemplo, la integridad moral de una persona, la cultura entra también en crisis. Pero cuando además se asesina, y se asesina por las causas aparentemente más elevadas, pero también por las más triviales, porque me rayaron el carro, entonces eso es suficiente para descerrajarle un tiro al otro. Estamos ante una situación social muy grave, cuyo calado cultural es muy profundo y cuya remoción es imperiosa, pero también muy difícil y quizás de muy largo aliento, que necesitamos mucha paciencia, pero hay que construir una sociedad que sea capaz de ejecutar en los hechos lo que predica formalmente, y una sociedad en donde ese sagrado valor que se llama la vida permita que sobre él emerjan todas las otras posibilidades del ser humano, su libertad de expresión, el derecho a que si es de una raza, un género, una creencia, lo que sea, pueda desplegar su vida en consonancia con lo que son sus convicciones, y que jamás esté bajo el amedrentamiento, la intimidación o peor, la amenaza que lleva a exterminarlo. Eso es pues como para que pensemos a Colombia o abramos un poquito el camino para indagar sobre nuestro país, que es un país tan difícil, pero al mismo tiempo un país tan entrañable. Y yo al final quiero dedicarle esta conferencia a un amigo mío español que está oyéndome desde España, porque me expresó su interés en saber de mi país, de Colombia, que es Carlos Martín. Y muchas gracias.